Patricia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. 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 Bueno. Bueno, podemos ir empezando. ¿Cómo les fue con la bibliografía, con lo que tenían que hacer? ¿Pudieron? A mí me fue bien, yo pude leer todos los textos, lo único que no pude fue ver el video que había subido en la presentación, no me dio el tiempo, pero el resto bien. Bueno, el resto, el que calla otorga, así que doy por... Deben de Todo muy haberlo claro. podido. Igualmente lo mandé fraccionado para que cada grupo pudiera exponer y entre todos pudiéramos armar toda la clase, porque quise hacer un poco largo, y bueno, con el aporte de cada uno íbamos a ir pudiendo discutir o charlar algunas de las inquietudes. Bueno, Había un entonces, problema con uno de los dos. Yo tuve un problema con uno de los dos artículos que no me podía abrir. Me pedía que me suscribiera al diario, no sé qué. ay, no me digas. No el de la izquierda del diario, sino el otro, no me acuerdo dónde era. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Pasa lo mismo. A veces pasa, qué lástima que no me lo avisaron, porque les hubiese mandado por correo, aunque sea el texto entero. Lo tengo sin fraccionar, ahí lo había podido fraccionar, pero a veces pasa con los artículos de Le Monde Diplomatique. Cuando se vence el tiempo que ellos permiten, ponen esa nota de que es necesario suscribirse. Qué lástima. Bueno, ese lo tengo, después se los paso. Era un poco para poder aplicar y mostrar qué es lo que nosotros en general pedimos y trabajamos para ir haciendo un pequeño entrenamiento para el parcial, ¿no? O sea, qué nos dicen los autores teóricos y cómo lo aplicamos. Entonces la idea era esa. Se los mando, pero cuando es así, no hay problema que me escriban y me pongan y se los tratamos de buscar alguna solución, ¿sí? Esto no sabía que estaba pasando eso. Bueno, invito a los que están con la cámara apagada que la abran, así empezamos. Cristóbal Teixeira. Cristóbal Teixeira. Salguero, Manuel. Facundo Calice. Bueno, a ver, empezamos entonces con el grupo. Bueno, hago una pequeña introducción y empezamos con el grupo que tenía Coriat. ¿Les parece? Bueno, yo no los escucho, no sé si están, no. Sí, profe, estamos acá. Quería hacer una pequeña introducción con esta presentación. Quizás ya la vieron, yo las había subido tanto a la secuencia didáctica. A ver si la puedo abrir.
y está en el campus también, así que la pueden ver. ¿Por qué? Vamos a ver lo que hemos propuesto. La idea es trabajar un poco con la visión que... Esperen que abro bien esto, porque si no, no les puedo contar lo que quiero decir. Un segundito, ya. Bueno, se los voy a pasar después y listo. Bueno, no, lo que quería mostrar en esta unidad, la de globalización, con este concepto, ¿no?, que aparece muy controvertido porque se discute en este momento si realmente la globalización está funcionando, si es algo que nos incumbe a todos. Bueno, nada, nosotros vamos a dar por cierto que en este sistema económico la globalización ha sido un hecho, que evidentemente están actuando los diferentes tejidos, ¿no?, ya propuestos por los nuevos actores económicos que vienen a ser los protagonistas de esta etapa, ¿no?, que tienen que ver con estas empresas que manejan un poder que se ha transnacionalizado, ¿sí?, y que en muchos casos está vinculado con el sistema productivo, la expansión de este sistema productivo en una dinámica mundial, pero que además funciona paralelamente una dimensión que es la financiera, que en una parte importante se ha autonomizado de la producción y que funciona y actúa también dentro de los territorios nacionales en forma casi autónoma, ¿sí?, y que circulan y que tienen como reglas de juego diferentes a las propuestas por los capitales nacionales. Entonces, para nosotros es importante poder entender qué es lo que pasa con este sistema. Pero paralelamente también es interesante poder adentrarnos en qué es lo que sucede en los países centrales, porque el devenir de su sistema económico nos permite entender, ¿sí?, también cómo nosotros nos hemos articulado en función del desarrollo de estos países, ¿no? Hemos quedado como enganchados en un sistema de dependencia, que ya lo habíamos hablado cuando estudiamos Moncayo. Bueno, entonces, la propuesta es, ¿cuál es la enseñanza que nos dejan estos países centrales? ¿Cuál es el aporte? Un poco para pensar en una dimensión en la que muchas veces uno sin querer o sin saber entra en un juego comparativo, ¿sí? Y a veces nos decimos, bueno, nuestro país es un país desordenado, no es como Alemania, o no somos prolijos o trabajadores como Japón. Bueno, lo que habría que entender es en qué condiciones se dieron y que los países subdesarrollados o periféricos entran en una alineación diferente que no nos permite esta comparación. Entonces, me gustaría que pudiéramos analizar qué es lo que nos dice Coriat al respecto. Coriat es
¿Se cortó? Sí, ¿no? Bueno, a verlo. Esperen. Ahora se vuelve a conectar. Profe, perdón, ¿puede ser que todavía no hayan puesto a grabar? No, todavía no puse. Bueno, gracias por hacerme acordar. Ahora voy a voy a grabar la clase. Bueno, no sé no sé si me ven, pero volví. A ver. Sí, profe. Sí, te Ahí vemos, está. Patricia, Sí. ahora sí. Sí, se ve que está muy inestable la conexión. Bueno, les decía entonces que vamos a empezar a ver el texto de Coriat. Coriat es un regulacionista. La Escuela de la Regulación la vimos en Moncayo. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver hoy unos autores vinculados con esta corriente? Tiene que ver con una visión heterodoxa en donde se tiene en cuenta el sistema de producción, se tiene en cuenta el rol que van jugando los diferentes actores, tanto las empresas como los trabajadores, ¿sí? En donde se pone el acento en el trabajo, la productividad, los salarios y además la regulación estatal vinculada con las empresas. Entonces, este autor, que como muchos de los regulacionistas escriben para la década de los 80, da una conferencia en nuestro país y es esto lo que nosotros les transmitimos. El texto que vamos a ver es más extenso de lo que ustedes tienen que ver, porque vamos a hacer un análisis de la primera parte, está dividido en 3 partes. Vamos a ver la primera parte, que habla de los diferentes modelos en este proceso de globalización, en donde lo que se empieza a ver es cuál es la dimensión del trabajo que es valorada, ¿sí? Que tiene que ver con los costos de producción y los no costos de producción, ¿sí? Aquellas cosas que empiezan a valorarse. Bueno, entonces, vamos a analizar el sistema japonés, el alemán y el norteamericano. Por eso, en la secuencia didáctica, para actualizar este texto que fue escrito ya a mediados de los 80, les puse unos videitos más actuales, ¿no? Son de los últimos años. De cada uno de estos países, cómo se está trabajando, qué son las demandas respecto a los salarios, ¿no? Las demandas de los tiempos laborales,
¿no? Y de la productividad. Bueno, así que de eso vamos a hablar. Entonces, lo que nos importa de Coriat es las características que van a tener estos tres países y el concepto de costo y no costo, que está en la página 111, si no me equivoco. A ver. Sí, 110. Digo, todo lo que está en el medio es muy interesante, pero si no hacen a tiempo de leer, lo que me interesa que pongamos el foco en esto. Luego vamos a analizar el texto de Reinert. Reinert es un noruego, neo-keynesiano, o sea, es otra escuela de pensamiento, pero nos sirve porque termina haciendo un análisis que en un punto se toca con el de Coriat. Nos va a hablar de la competitividad, pero ya una competitividad más con los países y el tipo de actividad que desarrollan. Acá en el de Coriat vamos a ver los países industrializados y en este otro vamos a ver cómo la competitividad también depende del tipo de actividades que llevan adelante estos países, el sistema de producción que asumen y el lugar en la división internacional del trabajo. Acá, en este texto de Reinert, vamos a contestar una de las preguntas que hizo uno de los compañeros la clase anterior, creo que era Francisco, se llamaba, si no me equivoco, no sé si está presente. Acerca de la competitividad, justamente de este tema. Así que espero que con esto podamos ir contestando esas preguntas. Y una vez que veamos esto, vamos a comentar y vamos a poner el eje en cuál es el rol del Estado en estos términos de competitividad. Y para esto vamos a hacer un análisis del texto de Mazzucato. ¿Sí? Vamos a comentar algunas de los ejes de este artículo, de este libro. Bueno, y después vamos a compararlo, entonces vamos a tratar de ir respondiendo a las comparaciones con lo que nos dicen tanto los conferencistas como algunos de los artículos que ustedes han leído. Así que bueno, empezamos a hacerlo entre todos y vamos a ver quién tenía el texto de Coriat. ¿Vos lo tenés anotado ahí, Eve? ¿O? No. Sí, del grupo 1 al 5 tienen Coriat. Trabajaban con Coriat. Sí, no sé, Salegas, Farías, Guardia, a ver si quieren aportar algo sobre Coriat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Podemos empezar con los países. Hola, ¿quién sos? A ver, ¿dónde estás? Soy Romina. ¿Quién sos? Soy Romina, no sé si me ven. Romina. ¿O me escuchan? No. ¿No? Romina, ¿de qué grupo sos? Del grupo 1, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, sí. Ah, ok. Soy Romina Farías, estoy en el grupo 1. Ahí estaban hablando en el grupo, unos compañeros estaban con problemas de conectividad, sí. No sé si pudieron conectarse al final. Bueno, nosotros estábamos con el texto de Coriat. No sé si todos terminamos de leerlo, yo por lo menos no lo pude terminar, confieso. Puedo hablar de la primera parte que leí un poquito. Bueno, lo que vamos a trabajar ahora, ¿sabés qué es? Vamos a tratar de establecer las comparaciones y los criterios de análisis que utiliza Coriat para comparar los países, estos tres países, Japón, Alemania y Estados Unidos. Bueno, entonces elegí un país y empezamos, los vamos comparando. Primero hablamos de los países y otro alumno puede hablar de los criterios
Vieron que yo les mandé un cuadrito como para ir completando. Si pueden ir ayudando a completar ese cuadro. A ver si lo tengo a mano. O vos contanos Puede ser también, uno de los países. puede participar algún otro grupo si quieren, del grupo 2, Sí. 3, 4, 5, que les tocó también Coriat. Yo soy Matías del grupo 2, si quieren puedo agregar Perfecto. algo. Bueno, Yo soy de grupo Bueno, 4, también puedo entonces, agregar. Romina Tengo el nos cuadro a mano. explica alguno de los países. Bueno, ¿Querés, Romina? bueno, está bien. Y Matías, ¿nos ayudás a armar el cuadro? Sí, no hay problema. Bueno, yo la parte que leí habla un poco de los determinantes estructurales que van haciendo cambiar la organización del trabajo en distintas etapas de la historia y en distintos países. Cuando habla, por ejemplo, de Estados Unidos, se refiere más a producción en masa, habla del Fordismo, de la división de tareas automáticas, y no de un sistema de trabajo, sino que hacen más foco en la tarea, en dividir tareas y producir mucho, como medio sin saber lo que estás haciendo, una tarea automática. Y en cambio, por ejemplo, lo contrapone contra el modelo japonés, donde se invierte más en formación de personal, en capacitación, donde hay Espera, Romina. Sí. Romina. Sí. Disculpa que te interrumpa. Sí. Para que los que lo leyeron les quede más claro, ¿vos podrías trabajar solamente con Estados Unidos? No. Nos hablas de la implicación impuesta. ¿Por qué se llama implicación impuesta? Tiene que ver con lo que diciendo, con el tipo de país, el tipo de trabajo que asumen. Yo lo tengo eso, lo de implicación impuesta. Bueno. ¿Cómo? No sé si Perdón. lo puedo decir. Que tengo el tema ese de implicación impuesta, que habla de... No escuché. Que tengo el tema ese de implicación impuesta anotado, que pues, compara, como que tiene una parte que dice escenarios de evolución de modelos de organización, en el que ahí compara las tres naciones, y que tiene como pilares y después dice los escenarios. Que tenés que Estados Unidos le involucra como algo que se llama Matías, habla al micrófono porque no se te entiende bien. Gracias. Bueno, es que tengo el micrófono justo al lado. Sí. Bueno, que Estados Unidos lo habla como algo que se llama implicación impuesta, y lo define como que productividad y calidad se obtienen por el uso masivo de nuevas tecnologías. Y como que lo pone como un taylorismo medio fordista, que evoluciona hacia un sistema como más técnico y tecnológico, pero que también dejan claro que tenés como una flexibilización laboral y un abaratamiento de costos tipo salariales o relacionados con el trabajo bastante más como prioridad de las empresas. Y que, claro, que todo el tema de capacitación y salarios y tipo de trabajo como que ronda mucho con el tema de flexibilización y ahorro de capital hacia lo que es el tema de trabajo. Y después habla también de lo que es inversión y desarrollo, que lo habla como algo que hace mucho el sector privado, y particularmente resalta el tema del complejo industrial militar, pero que el Estado tiene como una incidencia muy alta en lo que es el tema de desarrollo, pero que también hay ¿Podés mirar al micrófono? Porque no se te escucha, Matías. O correte el micrófono, para si tenés que leer, correte el micrófono. ¿Se me escucha? Porque estoy enfrente, por ahí es mi micrófono. Bueno, que en inversión y desarrollo habla sobre el tema del complejo industrial militar, que dice como que hay como un fuerte desempeño del sector privado, pero como una demanda específica del sector público. Y que hay como muchos como contratos estatales y ese tipo de cosas como para
como para lo que es ciertas compañías que hacen mucha inversión y mucho, digamos, desarrollo, particularmente lo que es cosas industriales y cosas de salud y ese tipo de cosas. Bien, o sea que en ese punto, los que tengan el texto ahí a mano, hagan una llamadita, porque ahí se va a conectar con el texto de Mazzucato. O sea, tiene que ver con lo que va a plantear Mazzucato. Claro, que ese es el tema, ¿no? Pero digamos que para que podamos relacionar los autores. ¿Sí decías? Claro que Mazzucato, eso lo vi muy por encima, pero lo que tengo entendido es que él decía que como que Espera, el Estado... no lo trabajemos ahora, lo dejamos para un poquito después. Está bien. Pero está muy bien. Entonces, para el cuadro, con lo que dijo Matías, ¿pudieron ir completando? ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con el tipo de trabajo? ¿Con la capacitación? ¿Pudieron completar el cuadro? ¿Sí o no? No sé, están el resto, digo, a los que no tenían que leer esto, para que no les quede un vacío de este tema. Bueno, Romina habló un poco de la capacitación. Matías hizo bastante hincapié en inversión y desarrollo. Ahora no sé si ustedes supieron dividir o indicar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, más que nada hablaron los dos compañeros. ¿Pudieron entender o alguien lo puede sintetizar? Matías Ponzano lo podrá sintetizar en el caso de Estados Unidos. Básicamente que Estados Unidos tiene una forma de organización de trabajo que es fordista y taylorista, no es como Japón, que es, como se diría, multifuncional, como lo dice el texto. Después el tipo de trabajo que ellos tienen es flexibilización laboral, producción de costos laborales, se enfocan más en lo que sería la maquinaria, trabajo más específico en la división de trabajo. Después la capacitación no viene por parte de la empresa, más que nada por el lado de estudios, supongo, porque no encontré eso en el texto, pero como en otras partes ponen que viene por empresa, que tienen sindicatos y gremios, en Estados Unidos es al revés. Después dice que tiene mucho gasto de investigación y desarrollo, que tiene prácticamente un 48% en gasto de investigación, que sería lo mayor que tiene entre los tres contrapartes, que en Europa tiene 42% y en Japón tiene 10%. Y después en elementos costo y no costo. Y en el caso de los salarios, salarios son más bajos según el mercado, sería. El otro es según la plusvalía por la empresa. Como el caso Japón. O sea, el caso Alemania y Japón, pero van dependiendo, porque supuestamente en el texto, en Japón, hay una parte que como que vuelve... Pero en Japón, pero que lo vamos a ver por separado, así queda estructurado, claro. Pero claro, está muy sí. bien. Sí, el salario sería ya flexibilización que viene según el mercado, no según la empresa. Y después que se fijan los costos fijos en la maquinaria, costo variable en la mano de obra. Básicamente sería eso lo que yo puse en el cuadro. Sí, muy bien. Pasemos ahora al de Alemania, a ver si podemos establecer alguna comparación. Recording stopped. Empezamos con Alemania. Grupo 3, ¿hay alguien? Sí, profe. Bueno, ¿querés comenzar? ¿Vos solo del grupo 3? ¿Hay alguien más? No, yo también, profe. Bueno, entonces, si se corta, reiniciamos y siguen ustedes. Entonces, vamos a ver lo mismo, tratando de establecer dentro de estos criterios que nos presenta Coriat,
las características de Alemania. Si quieren salimos y entramos nuevamente, ¿les parece? Ok. Salimos y entramos. Dale, buenísimo. Bueno, ¿estamos? Bueno, ¿quieren que sigamos? ¿Ya estamos todos? Bueno, estaba Francisco y el compañero. Bueno, los escuchamos. Alemania. Bueno, Coriat, lo referente al modelo alemán, lo que habla básicamente es que es un modelo que se organiza por pequeños grupos que trabajan, o sea, pequeños grupos de obreros calificados de poca jerarquía, y que al ser estos obreros calificados, porque habla de que en Alemania, al igual que en Japón, se invierte mucho en capital humano, permiten crear productos de calidad. Por eso habla de que este modelo genera productos de alta gama, y los ejemplos que pone es, por ejemplo, Mercedes o BM en la industria automotriz. Y bueno, hablando sobre este modelo, establece que uno de sus principales límites es que este modelo está como más sectorizado para generar productos de alta gama, y esta elaboración de productos de alta gama, que obviamente al ser productos de mayor calidad, permiten generar rentas más altas, porque son productos que se pueden vender al exterior mucho más caros, y estas rentas de la calidad, entre comillas, permiten tener una contrapartida salarial mucho más elevada, y por eso en Alemania se goza de salarios muy altos. Y bueno, Coriat establece que, para ese momento, Alemania es una potencia exportadora. También habla de la fortaleza que tienen los sindicatos en Alemania, que han logrado una jornada laboral de 36 horas. Y bueno, básicamente eso, dice que tienen gremios muy fuertes. Y si agrego algo, es que hace una comparación con el modelo japonés, porque el japonés dice que es como que está todo implícito y se apela a la buena voluntad, y justamente en Alemania, como es la implicación negociada y tienen muy fuerte el sindicato, está todo justamente negociado. Y otro de los límites que tiene es que como que era un modelo Hermann Meister, algo así, que es como que se quedó, es medio taylorista, fordista, y no está tan adaptado a la globalización. Bien. Bien. Entonces, acá ya podemos establecer una diferencia. ¿Por qué en el caso de Estados Unidos se habla de una implicación diferente a la de Alemania, ¿no? Implicación impuesta en uno, en Estados Unidos, y una implicación negociada en el caso de Alemania. Lo dijeron, eso lo dijeron ustedes, lo explicaron, pero digo para reforzar para los compañeros. ¿Por qué impuesta en el caso de Estados Unidos? Impuesta igual, por lo que yo había entendido, era como que según lo describe el autor, era el peor escenario posible. O sea, en lo que se busca es un beneficio a corto plazo, porque el obrero no está en buenas condiciones. Coriat lo que dice es como que uno de los principales pilares que tiene que tener un modelo que vos plantees es que el obrero tenga responsabilidad de la productividad, se haga responsable, y para eso, hablando en criollo, es tenerlo contento. O sea, si vos ganas buena plata, vas a ir motivado y vas a trabajar mejor que si estás en condiciones paupérrimas. Eso es lo que entiendo. ¿Y negociada para el caso de Alemania, Nicolás? Martín, ¿qué te parece?
Lo dijiste, igual lo dijiste bien, pero para reforzarlo. ¿Tenía que ver con el tema de los gremios? Sí, claro, claro. Con la gran participación A gremial. pesar de ser una producción entre fordista taylorista, los salarios son altos. Y los salarios son altos porque hay una fuerte negociación. Imagínense que los sindicatos de Alemania pueden hacer tambalear a un primer ministro, ¿no? Un Kaiser. Ya ha pasado, mismo en los años 80, cuando en pleno neoliberalismo, Alemania no pudo romper con su sistema keynesiano, ¿no? Su estado de bienestar. Justamente por eso. Así que, bueno, muy bien. Y pasamos al grupo 4. A ver, grupo 4 y 5. ¿Quiénes están? Sí, profe. Yo estoy en grupo 4. Ay, ya hablaste. No te quiero dar la palabra. Digamos, compartamos con algún compañero. No, pero estuviste muy bien. Bueno, profe, soy del grupo 5. Dale, Salguero. Muy bien. Fue tomar a Japón Sí. y ver los temas del cuadro. Sí. Bueno, comenta Coriat en cuanto a Japón, la forma de organización de trabajo que está basada en dos principios. El primero es lo que los japoneses llaman Chidoka, que son grupos multifuncionales que se encargan de administrar la calidad de los puestos de trabajo. Y esto sirve para eliminar los controles de calidad desde un primer momento y eliminar el margen de error. Bueno, por consecuencia esto también necesita obreros especializados y un poco más de tiempo de producción. Y el segundo concepto que nos introduce es el de justo a tiempo. Básicamente es que los japoneses programan la producción a partir de lo que se ha vendido, es decir, venden y luego producen. Yo Sí. podría agregar quizás que en el Just in Time los protocolos de organización son muy complejos y que con el Chido-Ka lo que se busca es tener empleados calificados para cada puesto de trabajo. Entonces también ahí viene la parte de la inversión en recursos humanos para mantener esos trabajadores multifuncionales. Sí, no sé si recuerdan, si alguno lo leyó, en otra, no sé, creo que está, no sé si antes o después, dice, Japón, los empresarios japoneses no regalan nada. O sea, esto que los salarios son muy altos, que trabajan en forma cómoda, que hasta en los últimos años han dado efectividad a los trabajadores. Esto no quita que no estén dentro de un sistema económico capitalista y que hagan una extracción de valor muy importante. Y en este sentido ponen la idea de que hay un aprendizaje, hay una carrera salarial dentro de las empresas, ¿sí? En algunos momentos parecía entenderse como que el capital humano, lo que llaman capital humano, tenía una formación al interior de la empresa, a diferencia de Alemania, que eso estaba basado en la escuela alemana, el sistema educativo alemán, ¿sí? Acá hay una capacitación al interior de las empresas, pero no es por una inversión que hace la empresa, es por un trabajo de aprendizaje que hacen los trabajadores para poder ir subiendo, ir escalando dentro de las mismas. Eso me pareció interesante porque por momentos uno piensa que hay en Japón las cosas son paradisíacas y sin embargo lo que muestra el autor es que en este sistema también, ¿no? Existen, tiene que ver con una fuerte extracción de plusvalía y no es algo mágico. Acá se habla de una implicación incitada.
¿Me pueden decir por qué? ¿A qué los incitan a estos trabajadores? No es eso de que el modelo de Japón ya de por sí es un modelo frágil en cuestiones de que muy pocas cosas son negociadas y que todo está implícito y que hay una especie de relación de confianza recíproca en el sentido de que los asalariados piden recompensa monetaria a través del trabajo que ellos están dando. Sí, sí, esos son uno de los aspectos, sí, muy bien. Y lo que decía el texto es que los incitan a quedarse, ¿sí? En estas unidades de aprendizaje por esta carrera salarial interna. Bueno, esto. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Podríamos hablar de ¿por qué nos interesa ver esto? De las diferencias entre estos tres modelos, porque en esta globalización las cosas van funcionando como pueden y cada empresa o cada sistema económico nacional trata de crear las condiciones de reproducción que mejor puede, ¿sí?, dentro del mismo sistema. Entonces no podemos hablar de un sistema capitalista en general, sino que hay muchas manifestaciones, y valen todas para poder maximizar la ganancia en estos tiempos de crisis. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa? Y porque nosotros estamos en una economía que se piensa mucho entre comillas, en lo que se llaman los costos de trabajo. Y justamente el autor lo que va a decir es que en estos grandes países que vienen a enseñarnos algunas cosas, dan cuenta y manifiestan los conceptos de costo y no costo. ¿Alguno del grupo 5 me puede decir la diferencia entre costo y no costo? Si lo han visto, y no lo ven para la próxima, pero... ¿qué es esto de costo y no costo? ¿Qué les parece? A ver, ustedes futuros economistas. ¿Por qué se habla de costos del trabajo? ¿Dentro de qué estructura estamos categorizando así esta función? Si lo están buscando, está en la página 110, elementos de la competitividad costos. El autor lo que dice es que habla de costos. Ay, Carmela, dale, te escucho. ¿Será porque cada país, como justo estos tres modelos de país son considerados potencias, cada uno busca reducir sus costos para ser más competitivo, por así decirlo, porque cuanto menos es tu costo, más competitivo sos, porque puedes vender a un precio más bajo o hasta inclusive puedes vender a un precio mejor y tener más beneficios, pero por eso se habla del costo del trabajo y está en todos los países que ellos dijeron, porque cada país se moldea a la situación en la que puede y Japón da los mejores beneficios, porque es cómodo y te incita a quedarte. Claro. Bueno. Sí. Y Alemania tiene los costos de trabajo altos. O sea que lo que vos estás diciendo, que esta es una mirada dentro de una corriente de pensamiento, no se cumple en estos países. Es más, si pensamos en Suecia, los autos suecos son caros, pesados, pueden ser de calidad, pero tienen una particularidad. Y ellos, por más que estos autos a veces no entren dentro de una alta competitividad, sin embargo, nada los mueve a bajarles
el precio. Quiere decir que esta idea de... A ver, dale, te escucho. Que, o sea, no hay que solamente guiarse por los costos, que es el salario, sino que también, o sea, lo que te guía en el mercado es la productividad del trabajo. Como en Alemania podés tener... Como en Alemania vos tenés muy alto costo porque tenés un sindicato fuerte, tenés salarios muy altos, también son bienes de lujo. O sea, el autor lo que te comparaba era, por ejemplo, los salarios bajos con una productividad baja contra el caso de Alemania, que tenés los salarios altos y una productividad alta. O sea, vos lo que tendrías que sacar para ver si es rentable o no es la diferencia neta entre uno y otro, creo. Bien, muy bien. Y para los que no lo leyeron, el autor pone como ejemplo Chad, ¿no? Que dice, poner una fábrica automotriz en Chad, fantástico, porque trabajan prácticamente con salarios bajísimos, ¿sí? Los costos laborales son muy bajos, pero sin embargo la productividad también es baja. Y esto es lo que no conviene. Esto es un poco lo que decía Francisco. Y por el otro lado, Alemania tiene una decisión de exportar bienes de alta gama. No exporta bienes de baja gama, por ejemplo. Y esto también es importante. O sea que ahí hay otros elementos que se ponen en juego a la hora de considerar esto de los costos. Y después hay otro concepto que son los no costos, elementos no costos. Ténganlos en cuenta porque esto en general lo preguntamos. Son efectos favorables sobre la competitividad del costo, ¿no? En el modelo japonés y en el alemán funcionan. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la tasa de margen de las empresas, la capacidad instalada, que permite el racionamiento según la demanda, la capacidad de adaptarse a normas técnicas fijadas internacionalmente. Por ejemplo, da un ejemplo también interesante, ¿no? que habla de los vehículos que pueden venderse o que pueden fabricarse en la industria automotriz, ¿no? ¿Cuántos vehículos pueden hacerse? ¿Con cuántos se gana? ¿A partir de cuánto se gana? ¿Qué sé yo? 1.300.000 automóviles. Y cuando baja, bueno, esto se puede mantener, pero cuando la demanda sube, llega un momento que empieza a no ser redituable. Y ese lugar lo ocupan, por ejemplo, otras empresas transnacionales en Francia, ¿no? Es el ejemplo que él pone. Entonces él decía, y esto es algo que difícil de correrse, difícil después, una vez que entraron estas empresas, se genera un riesgo, ¿no? Un peligro, porque ya empiezan a funcionar dentro de ese mercado. Entonces, hay costos y no costos que es necesario considerar. En este caso, lo que yo estuve mencionando son los no costos. Así que bueno, los invito a revisarlo. Ahora, en esta competitividad hay elementos que vale la pena tener en cuenta y para eso Reinert es otro de los autores que nos vienen a hacer un aporte. ¿Quiénes son los que leyeron Reinert? Nosotros. No se te escucha. Acá, profe. Luciano Rellano. Sí, nosotros somos del grupo 8. ¿De qué grupo? También. Del grupo 8, profe.
Yo del 10. Yo del 6. Bueno, Yo del 9, profe. entre todos vamos sumando un poquito de aporte de cada uno, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Yo, si quiero, empiezo con Alemania, que fue lo que más toqué yo. Para Reinhard, vamos a ver. Sí. ¿Alguien lo quiere introducir a Reinhard? Yo lo introduzco, profe, si quiere. Bueno, Federico lo introduce, Juan Pablo, si es lo que sigue, habla de Alemania. Dale, somos el grupo 9 nosotros. Va, por lo menos. Y lo que... Espere que... lo que, bueno, como introducción al texto, según lo que entendimos con mis compañeros, es que Reiner trata de explicar cómo la teoría económica alemana de Schumpeter también contrasta un poco con la teoría anglosajona que venía siendo, que estudiaba cómo la generación de riqueza a su vez generaba pobreza y cómo generaba crecimiento desigual. Y eso es lo que hace Reiner, cómo, o sea, desarrolla sobre la teoría del subdesarrollo schumpeteriano, que habla de cómo la tecnología y los avances tecnológicos, a su vez de generar riquezas, que es lo que postula la teoría anglosajona, también genera pobreza en otros países del mundo. O sea que cuando hablas de competitividad. Claro, o sea, estoy intentando explicar más o menos con mis palabras así en líneas generales lo que decía el texto. Pero sí, que la competitividad termina generando pobreza, que tal vez eso es lo que marca él a través del texto. Que no solo se habla de pobreza, de riqueza, que es lo que se genera, sino que también genera mucha desigualdad, la competitividad. Bueno, me parece que ahí tenemos que desatar un ovillo, porque primero nos tenés que decir a qué texto te estás refiriendo. Hay dos textos de Reinhardt. ¿Vos estás hablando ¿de cuál? ¿El de competitividad o el de tecnología? De tecnología. Pero... Ese era el que había que leer, el de sí, tecnología. El de tecnología. Bueno. Y ahí tenemos que... No, alguien que habló, perdón. ¿Hay alguien que habló? ¿Una chica habló? ¿Una alumna? No le entendí qué dijo. Sí, yo dije que vos preguntaste cuál texto era y sí. había que leer el de tecnología. Solo eso, que era uno. No, sí, a ver si entendí mal yo. Bueno, entonces, hace una comparación, ¿no? Entre dos sistemas, ¿qué habla de Alemania e Inglaterra? Son como dos escuelas, profe, como de alguna manera son dos teorías. Bien, entonces, digo son dos escuelas, bien, sí, que plantean estas dos teorías. Están hablando de competitividad y las dos dicen cosas diferentes. Bueno, vamos a profundizar entonces cada una de ellas. Ahí es donde el otro alumno, Juan Pablo, creo que nos iba a contar algo de Alemania. Sí, yo primero arranqué con el texto de Reinhold, que era el que tenía mi grupo, pero la verdad que para llenar el cuadro un poco se me dificultaba, así que también sumé con el primero. Perdón, ¿qué cuadro? Perdón, El cuadrito. ¿qué cuadro? El cuadrito que había mandado usted en el mail. No, pero ese era para Coriat, no era para Reinhardt. Ah, yo entendí que había que llenar el cuadro. No, ese cuadrito era solamente... No, porque Reinhardt no trabaja eso. Con Reinhardt nos estamos metiendo en algo más, porque
Coriat no profundizó en qué tipo de producciones se compite. Sí, por Habló eso en me había general costado. del tema de producción. Y acá empieza a meterse en otra cosa, en otra dimensión. ¿Qué es lo que están produciendo? Bueno, yo ¿Qué de es lo lo que... que producen estos países? Y de acuerdo a lo que producen, viene esta diferencia de la que nos habló Federico. Ok. Yo de los dos modelos que estaban en el texto, que estaba el modelo colusorio, si no me equivoco, y el modelo clásico, Sí. Alemania quedaba más dentro del colusorio. No. Por una cuestión de que... Ay, ¿Cómo? me fui yo, me parece. ¿Se escucha? Te escuchamos, Patricia, te escuchamos. Y a Están Juan los dos, Pablo están también. los dos. No, me Sí. parece que me fui yo. No, profe, está todavía la llamada. No, porque vi todas las... Bueno, sí, disculpen, que interrumpí. ¿Hasta dónde me escuchó? Bueno, Juan Pablo. No, te escuchó. Borraron todas las imágenes, entonces pensé que me... Ok, bueno, le decía, de los dos modelos que se plantean en el texto, para mí Alemania quedaba mejor dentro del modelo colusorio, por una cuestión de que habla de aumentos de salarios en términos monetarios, donde las empresas hacían mejores pagos, no en términos reales, sino monetarios, con respecto al resto de los países que mencionan en el texto. Va a hablar también de un crecimiento asimétrico de la producción y de rendimientos crecientes. Pone muchos ejemplos de las empresas automotrices de Alemania y de la alta capacitación que tienen los empleados. Mencionaba, si no me equivoco, también que Alemania era era el primer país en exportación y que sus productos generalmente eran de alta gama. Por ejemplo, hablaba también de BMW como de las primeras marcas, y dentro de lo que era marcas que no eran tan de alta gama, pone a Volkswagen, pero que dentro de su categoría era de la mejor. Y también mencionaba el tema de la competencia dentro de la industria, y al mismo tiempo una protección a sus manufacturas. O sea, pretendía que las manufacturas nacionales generarle una protección con respecto a lo que podía llegar a entrar, a las barreras de entrada. Sí, muy bien. Ahora, bueno, él hace este planteo, pero lo contrapone con el modelo anglosajón. Correcto. Profe, ¿puedo decir algo más del Sí, modelo ¿cómo no? colusorio? Sí, no lo habíamos terminado. Él mencionó estas características y bueno, dale, sí. Porque Sí. primero me gustaría mencionar el clásico para poder llegar al colusorio y ver cómo listo. lo integramos, ¿no? Pero Dale. bueno, te tomo la palabra, lo decís ahora, pero ¿sí? Sí, era Carmela, vos aumentar- querías decir algo antes. ¿Yo? O- No, yo no. Vos no eras profe. Delfina, ¿puede ser? Vos Bianca, perdón, sí, porque... Bianca, dale. ¿Hablo yo o la otra compañera? Primero. ¿Quién era el otro compañero? Ana Gracia, ¿no? Bueno, él hace una diferencia entre la eficacia de la producción. Los países más desarrollados, por lo general, se inclinaban más hacia las altas tecnologías. Entonces eran mercados que no caían en competencia imperfecta, sino en competencia perfecta, sino en competencia imperfecta. Entonces no eran tomadores de precio, sino que ellos podían poner sus propios precios. Entonces se Esto empieza a ser muy importante lo que estás diciendo. Es un punto muy importante que él señala, ¿no?
Sí, entonces se especializaban en lo que los otros países no podían hacer y así tenían ventajas. Entonces las retribuciones de estas cosas mejoraban el estándar de vida de la nación internamente. Entonces habían mejoras salariales, mayor calidad de vida, y eso motivaba a los trabajadores hacia la eficacia. Hace hincapié en esto en la introducción. Bien. Sí, de alguna manera, profe, ahí surge el concepto de frontera tecnológica, que es lo que marca un poco lo que decía recién la compañera, de hasta dónde un país puede producir de una manera u otra y con baja o alta calidad, lo dice en algún momento, y que eso le permita tener un estándar de vida, una mayor redistribución en su población y que contraste con otro país que no cruzó esa frontera tecnológica, digamos. Sí. Sí, muy bien. Bueno, y entonces tenemos, acá nos estamos posicionando ya con algunas diferencias. ¿Cómo lo redondeamos el tema? También está... Ay, perdón. No, habla tú, lo siento. Gracias. Quería agregar un punto de que en la teoría económica alemana planteaba el tema de localización como un foco de desarrollo de la riqueza, que no aparece en la teoría anglosajona, como que estaba más disperso. Sí, sí. Esto tiene que ver con el proceso histórico, ¿no? De cómo se fue constituyendo Alemania en su... tiene un desarrollo económico muy agarrado al territorio, cosa que por las propias características de la isla, ¿no? En general han construido otro tipo de teorías porque su misma realidad ha sido diferente. Bueno, y en esa diferencia, ¿cuál sería la diferencia entonces con esta escuela anglosajona? Habla mucho del proteccionismo. Bueno, pero primero, esta forma de mirar el sistema económico, era algo que Ana había dicho que quería comentar, y le dije, bueno, después. ¿Era esto lo que querías comentar, Ana? Sí. Ah, está bien, bueno, está bien, entonces sí, seguí, Bianca. Habla mucho del proteccionismo, de cómo eso ayuda precisamente a este mercado de competencia imperfecta que es la vía al desarrollo. Entonces, por ejemplo, Alemania, en algún momento, internamente, tenían estados, o sea, tiene muchos estados, es muy chiquita, y entre ellos eran proteccionistas. Entonces se halló una solución, que es que hubiera libre mercado dentro del país, pero entonces a nivel internacional fuera proteccionista. Entonces hablan mucho de eso, de los aranceles y esas cosas. Sí, y a su vez también, profe, lo interesante es cuando plantea que la propia frontera tecnológica trae problemas en la distribución del ingreso de la población del mismo país. Que por ahí tenés dos grupos dentro de un mismo país que tienen esa problemática por la frontera. Da el ejemplo de Estados Unidos y demás con los campesinos y los industriales, o sea, todos trabajadores, pero que de alguna manera por ese corte tecnológico, por esa frontera, están de un lado o del otro de la situación. Bien, ahora, me parece que como que tenemos que rescatar algunos conceptos. Por un lado, ¿cuáles serían las diferencias entre ese modelo anglosajón y el modelo germano? Por un lado. Después, ¿a qué se llama subdesarrollo? ¿A qué subdesarrollo schumpeteriano? ¿Sí? Que menciona el autor?
y las formas de distribución de ese cambio tecnológico. ¿Podría repetir la última, por favor? Sí, las formas de distribución del cambio tecnológico. Sí, cuando les dije la diferencia entre el modelo anglosajón y el germano, bueno, quizás lo podemos esperar un poquito y lo vemos la próxima, porque está ¿Puede ser en el profe, lo otro de la división del modelo. trabajo? Por ejemplo, a ver. No, que plantea lo de la división de trabajo como diferencia también. En una parte del texto. Sí. Como contraste entre las dos escuelas o las dos teorías. Principalmente nombra a Adam Smith con la teoría anglosajona y bueno, de alguna manera le hace alguna crítica al autor. Bueno, pero ¿cuál es la crítica? Como, ¿Verdad? sí, plantea como fallas de organización en la división del trabajo. Por lo menos yo lo interpreté así. Mira, igualmente lo vamos a trabajar la próxima porque en el otro texto de Reinhardt lo dice más concretamente, es más específico y lo desarrolla un poco más. Y bueno, si no lo han leído, lo vemos en la próxima. Pero lo que tiene que ver con esta idea de que los anglosajones, pensando en esta apuesta por el libre comercio, promovieron entonces una carrera, ¿sí?, en donde todos los países tenían que manifestarse de esa manera, ¿no?, a partir del libre comercio. Y en cambio, el modelo germánico de lo que habla es de la necesidad de proteger a las industrias incipientes. Esta diferencia hace a la cuestión. Reinhardt lo que dice es que aún los países anglosajones, que son los adalides del libre comercio, han empleado el modelo anglosajón hasta que pudieron establecerse y competir. Y a partir de eso incitan al libre comercio. Pero que todos tomaron medidas de protección y en el otro texto, tanto en el de Reinhardt como el de Chang, que vamos a ver, se establecen cómo cada uno fue creando las condiciones para que su propia industria pudiera desarrollarse. Y esto me parece muy interesante. Ahora, por el otro lado, hay una cuestión que alguno de ustedes mencionó, pasaba en Alemania, y en Alemania una de las características de ese modelo era el aumento de los salarios, o mantener salarios en donde se establecieran niveles de reproducción de la vida lo más
Bueno. La grabamos, la grabo yo entonces. ¿La grabás vos, Eve, o la grabo yo? Bueno, no la puedo grabar. Bueno, entonces... Sí, la grabo. Dale, Recording gracias. in progress. Bueno, ¿se entiende la propuesta de lo que explicaron los compañeros? Hasta acá, hasta lo que hemos visto. ¿Vieron que abajo hay una función que es... Bueno, vamos a hacer entonces vamos a hacer un semáforo y nos van a decir hasta acá si se entendió lo que estamos dando. Si se entendió, no ponen nada. Si se entendió más o menos, semáforo amarillo, ponen un dedito. Y si hay algo que no se entendió, tienen la función de levantar la mano. ¿Lo hacemos? Si se entendió, no ponen nada. Si quedaron dudas, levantan un dedito. Y si hay algo que no se haya entendido, levantan la mano. Bueno. Bueno, hay algunos dedos levantados. Bueno, escucho. A ver, ahí vi uno solo vi. Bueno, de los que, si quedó alguna Tengo duda. una pregunta. Sí. No termino de comprender el colusorio. ¿Dónde estás? Espera, ¿quién sos? Carmela. Carmela. Sí. En el sistema clásico, ¿de qué se hablaba? Se habla de una competitividad perfecta. ¿Sí? Bueno. Lo que dicen los autores, o lo que dice este autor, es que en realidad en algunos países no funciona este sistema de competitividad perfecta. ¿Sí? Ok. Hay una competitividad imperfecta, pero en esta competitividad imperfecta, las empresas acuerdan precios, acuerdan formas de dominar el mercado. Esto ya algo habíamos empezado a ver cuando hablamos un poco de esto. No sé si recuerdan cuando charlamos el caso de Moncayo. Lo vamos a trabajar. Pero tiene que ver con esto. ¿Cuánto hay de real en este sistema clásico de competitividad perfecta? Que va a hablar de rendimientos decrecientes. Que es un poco la crítica que hace Krugman también. Eso también está en texto. Y después
esta idea de lo colusorio tiene que ver en una economía imperfecta, industrializada, donde hay entonces acuerdos entre las empresas. Y que se apunta a una, se me fue la palabra, perdón, una competitividad entonces perfecta o imperfecta, sistema colusorio. ¿Se entiende? Sí, gracias. Está pensando en rendimientos crecientes. Un sistema industrializado. Puedo darle, si quieren, les puedo, Patricia. Patricia. Ay. Patricia, Sí, yo no estoy sé escuchando si, bien. Sí, dale. no sé, creo que Reiner No sé da si un, hay alguna otra da un ejemplo de colusorio del, bueno, el sistema anglosajón. Para el sistema anglosajón sería lo mismo vender algo con tecnología que vender materias primas, mientras que en el sistema alemán hay diferencias. Y que si, por ejemplo, uno aumenta la tecnología, supongamos que producimos celulares y mejoro la tecnología de ese celular, puedo mantener, es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Pueden mantener el valor o aumentar, mientras que si a lo mejor yo produzco materias primas en cantidad y con la mejor tecnología, a lo mejor incluso hasta el precio baja. Y ahí estaríamos en, bueno, no sé, quedó claro, no sé, es un ejemplo como para clarificar. Sí, muchísimas gracias. No sé si alguien más había levantado la mano. ¿Alguien más quedó con dudas? Bueno, igual lo vamos a ver la próxima. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, pasamos entonces a ver Mazzucato. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Alguien avanzó sobre Mazzucato? Sí, yo pude leer un poco. Bueno, lo que hayas leído. Era más que nada relacionado con lo de la izquierda diario, con el artículo. Pasa que el otro, si no me equivoco, había que pagar 250 pesos la mensualidad. Hablaba sobre No les pedía eso. hablaba sobre el tema del estado de bienestar y la presencia que tiene que tener el Estado a la hora de las inversiones y de la innovación. Y lo relacionaba bastante con Estados Unidos, que en el caso de Estados Unidos, Silicon Valley y todo eso, y Dharma, SB o algo por el estilo, no me acuerdo cómo se llamaba, el privado no se metía tanto en eso, porque no tenía, además de no tener los recursos, más allá de eso, no se sentía seguro y era bastante riesgoso. Entonces el Estado tenía que meterse como en estas áreas, ya sea biotecnología, nanotecnología y más que nada en la carrera armamentística. Pero te muestro. Si no me equivoco. Sí. Sí, está muy bien. ¿Puedes dar algún ejemplo? Sí, en Estados Unidos, con Dharma, que desarrollaron el comando por voz, o el HTML, o el famoso GPS, que básicamente es todo gracias al estado de bienestar que Estados Unidos trata de invertir en estas ideas que podían llegar a ser muy buenas. Y bueno,
resultaron ser buenos. Como Apple, Google, todo eso. ¿Estás seguro? Perdón, ¿estás seguro que es por el estado de bienestar? No el estado de bienestar, sino que el Estado invertía en estas áreas, porque el privado no lo hacía y... ¿Por qué invertía? El Estado como emprendedor. Claro. Sí, pero en Estados Unidos no es el Estado como emprendedor, no. Es el Estado, sí, pero ¿por qué? Es muy interesante. Esto ya lo había trabajado James O'Connor en los años 80. No quería crear mercados. No. Porque tiene ciertas demandas que quiere satisfacer, No. entonces tipo pone contratos. No. Estados Unidos tiene un sistema militar que es lo que va a la cabeza de las innovaciones tecnológicas. Y todo lo que se deriva después, como innovación, como desarrollo, proviene de la industria armamentística. Todo eso es incorporado después a la telefonía, a los sistemas de salud, no sé, hay un montón de oficinas y agencias que trabajan con estas innovaciones y desarrollos, ¿no? Tiene que ver con eso. Obviamente con un Estado que lleva la delantera en estas inversiones, pero las lleva desde el sistema armamentístico. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha algo? Porque Sí, de vez en cuando se te escucha medio trabado, me pero da la sí, impresión se de entiende. que... Bueno, esto decía, está bien esto que decían ustedes, ¿no? Tiene que ver con un Estado emprendedor, un Estado... Pero en realidad, lo que dice la autora, que en este caso quien está vinculado con este sistema, ¿no? Este sistema originario en la industria armamentística. Bueno, y entonces está muy bien esto. Todo es el que emprende. También, Carmela, vos habías dicho algo de esto. Sí, yo te iba a decir que este libro demuestra más, como que al principio te dice más que nada lo que se considera, lo que generalmente piensa la gente o las perspectivas capitalistas, por así decirlo, que el Estado como intervencionista, pero como un mal intervencionista, como que ya te excede, por así decirlo, pero después en realidad te decía que el Estado es más como, gracias a que Apple y Google se formaron por los principios de Apple y Google, eran financiados por el Estado, que capaz no sabías eso. No sé si se entiende lo que quiero decir, que es más como, tiene la función más del moldeador y creador de mercados que el que viene de corrector. Que se hizo como una mala fama, por el tema de todos los capitalistas, se hicieron una mala fama acerca del Estado, que es intervencionista y no trata de mejorar tanto. Y bueno, el Estado, evidentemente, como no se sabían estas cosas y como están más al oscuro, fueron como los salvadores, o lo que trataron de incentivar e innovar en estas áreas que el mercado no se metía. Bien, muy bien, muy bien. Es interesante también, vinculado a lo que dijeron, creo que dijiste vos, Carmela, acerca de la búsqueda de mercados que tiene el Estado. Esto dice Mazzucato, no alcanza solamente con invertir y promover nuevos avances en lo tecnológico, sino que también es importante la creación de mercados, que eso no se lo tiene en cuenta a la hora de hablar del Estado, ¿no es cierto? O no se lo tiene en cuenta a la hora de pensar la competitividad. Y creo que con esto nos estamos acercando a esta idea de una competitividad subyacente y una competitividad aparente, ¿no?
Hay dos tipos de competitividad, hay muchos tipos de competitividad y hay, bueno, ustedes lo van a profundizar en otras materias. Cuando se habla de competitividad, hay algunos que establecen como genéricos esta idea de una competitividad aparente, en donde se entra en los mercados y hay algunos parámetros, algunos indicadores que me permiten entrar y competir, como sea, un poquito, ¿no? Y en general estos son los que apuestan a bajar salarios, ¿no? Ponen el punto de mira en los costos de trabajo. Pero hay otra competitividad, una competitividad subyacente, que es más profunda y que tiene que ver un poco con todo esto que venimos mencionando, que ya nos lo dijo Reinhardt y que nos lo dice ahora Mazzucato. Y que ya también nos lo dijo Coriat, ¿no? Cuando habla de estos no costos, cuando habla Reinhardt entonces de una competitividad que haga a buscar una mayor productividad, ¿no? Después lo vamos a ver la próxima, ¿no? Con empleo, buenos salarios, etc. Y como dice ahora Mazzucato, en donde el Estado también juegue un rol importante, no solamente incitando a la innovación tecnológica, sino que además buscando mercados, ¿no? Como alternativa. Digo, son como dos puntos de mira diferentes. Bueno, con todo esto, no sé si queda algo de Mazzucato, quedan muchas cosas de Mazzucato. Oh, pero ¿puedo, sí, puedo agregar algo? Sí, cómo no. Nada, que Mazzucato dice que muchas veces el rol que cumple el Estado no le es reconocido, porque el Estado, o sea, realiza las inversiones de alto riesgo que no se atreven a realizar los inversionistas, pero luego si el resultado es positivo, o sea, todo eso es apropiado por las empresas, pero si el resultado es negativo, digamos, el Estado es el que tiene que cargar con la culpa. Y menciona varios ejemplos, como por ejemplo el de las farmacéuticas, que el Estado invierte en I+D, en información más desarrollo, para la creación de medicamentos, pero luego estos son comercializados por las farmacéuticas a un costo, a un precio mucho más alto que el de producción. Y bueno, también otros ejemplos, como mencionaron los compañeros de Apple, Google, y también propone ciertas soluciones para que no suceda esto. Sí. Esto que vos decís es muy interesante y muy vigente, ¿no? ¿Qué ha pasado con las vacunas contra el COVID? ¿De dónde salieron los principales centros de investigaciones? No de las farmacéuticas que ahora lo están queriendo comercializar y restringir o vendérselo a quien quieran, poniendo condiciones leoninas. ¿No? Esto surgió de los centros de investigaciones de los diferentes estados, ¿no? Sí, para agregar también que dice en el texto que no hay que minimizar el papel del Estado en la economía, sino reconocerlo y potenciarlo. Es como idea destacada. Sí, muy bien. ¿Me puedo hacer una pregunta, profe? Sí. Que capaz no tiene que ver con esto, o prefiere que se la haga después de la clase. Y no sé, qué sé yo, no puedo adivinar. Bueno, se la digo. La de los trabajos, o trabajos que entregamos sobre los viajes y la geografía y eso, ¿eso se corrige en algún momento o queda ahí? Es un diagnóstico. No. Es la primera, mira, tanto como la presentación. Primero es para saber quiénes están en la clase. De hecho, son pocos los que lo hicieron. Bueno, ok. Pero es un diagnóstico, para saber de dónde parto, con qué es lo que están pensando. Esto es para conocerlos un poco.
No te voy a perfecto, profe. evaluar algo que, si no leíste nada para eso, es solamente tu impresión. Evaluar tu impresión o lo que vos, o tus vacaciones, ¿no? No, pasa que como había que relacionarlo con algunos conceptos que usted había explicado, pero bueno, no, está perfecto. Pero eran muy elementales. Hoy por hoy creo que cuando pase un cuatrimestre y si vos me tenés que hablar del espacio geográfico, espero que hables diferente o que puedas incorporar otros elementos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, veamos, ¿alguien vio el videíto? El videíto era en realidad una charla que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales con investigadores de otros países. Tiene que ver con la globalización. Y me parece que es interesante para poder pensar la globalización y relacionarlo con lo que estuvimos charlando. ¿Alguien lo vio? Esto no recuerdo qué grupos eran los que tenían que... Bueno, de los 80 que somos, hablaron 12. Me gustaría ver si algún otro pudo escuchar algo, si lo podemos relacionar. Me parece interesante poder relacionar, ustedes allí pudieron, no sé, ¿lo escucharon o no lo escucharon? Si no lo escucharon, lo escuchan para la próxima, pero la idea es que el que lo haya escuchado lo pueda comentar. Bueno, doy por entendido de que no lo pudieron escuchar. ¿Pudieron leer el artículo sobre el nuevo mapa? El nuevo mapa... Sí, sobre el nuevo orden mundial y a partir de la pandemia del COVID y como estimaba el autor, que creo que se llama Andrés Weiner, como estimaba que se podía empezar a reformular el mundo, o sea, el nuevo papel que pueden empezar a tomar los estados, y se relaciona con algunos conceptos de Mazzucato y de ¿cómo se llama? El que empieza con R. Reiner. Sí, porque habla de lo que... No habla específicamente, pero se puede vincular fácilmente con lo que habla del Estado emprendedor, mismo para la carrera por las vacunas, por quién sacaba la vacuna primero, y la forma en la que compitieron en sí. Esto fue recién arrancando la pandemia, pero más adelante empezaron a competir entre países por quién la sacaba antes. Bien. 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 Que en realidad el Estado tiene una fuerte participación, ¿no es cierto? Y es muy interesante. Sí, así es. Igual el artículo no habla solo de eso, sino que también se expande un poco más para hablar sobre una especie de futurología, por decirlo así, en donde el autor da su punto de vista sobre cómo va a avanzar. Se fue la profesora.
turbio, amigo. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, sí, profe, ahí se escucha. Bueno, esto es muy complicado, ¿no? La primera vez que me pasa de tener tan mala conexión. Bueno, lo que les decía es que todo esto que vimos, que apuntaba a una globalización, a cambios en las formas de producción, cambios que, por lo que estamos viendo, son cada vez más vertiginosos. Y es más, yo creo, y esto habría que preguntarle a cada uno de ustedes, ¿no? Que son jóvenes, si ustedes desde que son pequeños hasta la actualidad han visto y se dan cuenta de los cambios que se han producido a nivel mundial, dentro de lo que han podido entender cuando eran pequeños a la actualidad, ¿no? Pero si lo charlan con sus padres, los cambios han sido muchísimos, y si lo charlan con sus abuelos, aún más. Estos cambios no están fuera de lo que es una realidad territorializada, ¿sí? Los cambios que se han dado han sido muy grandes. Hay una investigadora, una holandesa, que se llama Saskia Sassen, que nos habla de los cambios, ¿no? Los cambios sobre todo en la jerarquía de ciudades. Ella habla de las ciudades globales, y lo que va a decir es que en estos tiempos de globalización, las ciudades han sido los centros de apropiación y de gestión del excedente económico, y es donde coinciden con los centros de poder, el centro de poder económico y el centro de poder político. Y así como lo decían los autores, el poder político, ¿sí?, quedó como subsumido al poder económico, ¿sí? Y esto se nota en los últimos años muy marcadamente. Estas ciudades globales no son muchas, son las en donde se coordinan estos centros de poder. Podríamos decir que Nueva York, Londres, París, Berlín, ¿sí?, son los principales centros. Tokio, ciudades globales. Por debajo de ellas existen otras ciudades subordinadas a las primeras. Subordinadas quiere decir que están en íntima conexión, ¿no? Y que ese poder, ¿sí?, va y viene hacia esas otras ciudades intermedias. Y ahí aparecen algunas ciudades de Latinoamérica. No muchas. San Pablo, Buenos Aires, y paramos de contar. No hay muchas más. Vamos a encontrar ciudades norteamericanas como ciudades intermedias, lo mismo que las capitales de Europa, ¿sí?, y algunas capitales a nivel mundial, ¿sí?, que están a veces en un tercer nivel, hacia abajo. Esa territorialidad que adquieren los centros de poder también van a tener su correlato en el resto de los territorios. Y lo que se va a notar, a diferencia de otras épocas, es que las áreas donde se cocina, ¿no?, lo económico de cada uno de los países, van a formar como pequeños archipiélagos que van a estar interconectados. Y esa va a ser la forma que adopta la territorialización en esta etapa de la humanidad, ¿no? Los archipiélagos urbanos, le llaman algunos otros autores. Bueno, a partir de esto nos vamos a ir metiendo en las próximas clases en América Latina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Primero con los países periféricos, dentro de los cuales vamos a seleccionar a los países
de América Latina. En la otra vamos a hablar un poquito más de China, que ya algo nos habían dicho en ese videíto, que los invito a que lo vean, porque hay muchas cosas que no podemos, no llegamos a tiempo de charlarlas acá en clase, pero uno de los investigadores nos plantea cuáles son esas características que asume la globalización en estos tiempos, qué rol vienen a jugar algunos países centrales. Nos van a plantear, por ejemplo, las características que va a asumir Italia, ¿sí? Digo, me pareció interesante dejarlo porque la migración italiana ha tenido un peso muy importante en nuestro país, entonces me parece interesante plantearlo. Y también es interesante lo que plantea ese investigador sobre las migraciones, ¿sí? Porque en estos tiempos de globalización hay muchas cosas que quedan como fijas, ¿no? El capital es el único que se puede mover libremente. Lo demás queda dentro de los territorios. Y esa es la única función. Vieron que el liberalismo lo que dice es, bueno, el Estado se tiene que ocupar de las cosas primordiales, de las cosas básicas. ¿Cuáles son? Seguridad, salud, educación, justicia, ¿no? Entonces, pero algo más también, ¿no? Y ahí aparecen todas estas ideas que estuvimos mencionando hoy. Entonces, me gustaría que pudiéramos, para la clase que viene, yo les voy a mandar la secuencia, y una vez que ustedes hayan visto ese videíto, podamos trabajar con los países periféricos. Vamos a volver con Reiner, vamos a ver Chang, que es el otro autor, un autor coreano, muy interesante, hace unos planteos muy creativos, y nos va a mostrar cómo los países desarrollaron, en esta línea que tomamos, ya se va a cortar, en esta línea que tomamos, que es tratar de aprender, ¿no?, de los países que uno realmente, o que muchos ponen como ejemplo. Bueno, vamos a ver si se engancha con lo que queremos para nuestros países. Vamos entonces a ver los países de América Latina. Me gustaría que los que no participaron participen. Vamos a charlar de las diferencias ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Sobre qué es, Jan? Me parece que se fue. ¿Es algo administrativo? Sí, es algo sobre el parcial. Sé que estaba para el día 13 del 10. No sé si sigue estando para la misma fecha. Y por ahora sí, si hay algún cambio les avisamos. Y la modalidad sería una entrega de trabajo. No, todavía no resolvimos eso. Ok, pero está la posibilidad que sea un trabajo práctico o que sea un parcial, escrito o oral, o nada se sabe todavía. Posiblemente vaya a ser escrito. Sí, sí. Ah. No se lo entiendo. Puede ser cualquiera de esas, que en general son escritos, porque no llegamos a tiempo de tomar oral a 120 personas. Sí. Ok, entonces también puede ser multiple choice. No. Es raro, no sé. No Bueno. sabemos todavía. Ok. No sabemos. Lo que me parece es interesante. Me parece que lo importante es poder generar un proceso de aprendizaje, ¿viste? Después vamos viendo. Bueno, muchas gracias.
No es para preocuparse, digo, de antemano. Bueno, no me preocupo. Bueno. Bueno, les decía entonces que la próxima vamos a ver países periféricos. Quizás si se sintieron cómodos trabajando de esta manera, quizás para los que no participaron podemos pedirles que lean algo y lo comenten, ¿sí? No sé, igualmente les vamos a mandar para leer lo que está en la secuencia didáctica. Por favor, eso les pido que lo lean, así podemos intercambiar ideas. Y bueno, y creo que nada más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, profe, yo. Sí, decime. Usted mandó el mail a los mail personal y a mí nunca me llegó y yo puse mi mail en la lista. No sé si habrá algún problema con eso. Ya te contesto, Gel. ¿Sabes cuál es tu nombre de registro? Ah, sí, acá estás. Ay. Pero, recién te vi. Es Healthman A. Sí, el mail está bien puesto, lo chequeé de hecho por eso, no sé si por ahí se le saltó, por eso le aviso. No, porque los copio todos. Espera, ya te digo si estás. ¿Se va a cortar que nos despedimos? ¿No? Bueno, sí, nos despido. Healthman A, ya te... sí, no sé cuándo lo pusiste, quizás si lo pusiste a tiempo, estás. Si no lo pusiste a tiempo, no, por ahí no estás. No sé, No, me lo tengo puse el primer día, por eso me pareció raro. Pero... Sí, me voy a fijar con detenimiento, estaba mirando